Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas. Que el Señor los bendiga a todos ustedes. Bienvenido al canal de YouTube, La Voz del Desierto, por Antonio Pizarro. Hoy día nos encontramos ya en la Semana Santa, Viernes Santo, y hoy día vamos a hablar acerca de la cruz no era de Jesús. Muchas personas se preguntan, ¿y por qué el Señor Jesucristo murió? Muchas veces la gente dice, para salvarte. Y las personas razonan y dicen, ¿salvarme de qué? ¿De qué me salvó? ¿Qué es la salvación? Hoy en este mensaje vamos a comprender un poquito el plan de la salvación. Yo te quiero decir algo, mi querido amigo y amiga. Cuando Dios nos creó para vivir eternamente. Y en el Edén, cuando el diablo logra que Adán y Eva desobedezcan a Dios, el hombre pierde la vida eterna. Entonces, ¿de qué nos salva Jesús en la cruz? Jesús nos salva de la muerte, nos salva, porque el hombre, por el Señor Jesucristo, vamos a tener la vida eterna. Y los pecados nos van a condenar, y la vida también, como hemos estudiado, seremos arrojados a un lago que arde con fuego y azufre. Dios nos quiere salvar de nuestras inclinaciones, de la maldad, y darnos la vida eterna. ¿Salvarnos de qué más? Salvarnos de las garras de Satanás. Aquí en el libro de Isaías, capítulo 55, Isaías 53 y el versículo 6, nos habla un poquito antes de ir a la crucifixión del Señor Jesucristo. Dice lo siguiente acá, Isaías 53, versículo 6. Dice ahí la escritura, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aquí está la razón de la crucifixión del Señor Jesucristo. Cuando el hombre se separó de Dios, porque el pecado es vivir separado de Dios. Los otros son frutos del pecado. Las cosas malas simplemente son frutos de vivir alejado de Dios. Pero el ser humano, cuando cae en pecado desde el jardín del Edén, el hombre comienza un viaje a vivir sin Dios. ¿Y cómo el diablo logra eso? Como dice la Escritura, nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su propio camino. Todo diferentes cosas. Las cosas muchas veces, la inquietud de la vida, hace que uno se separe de Dios. Y mientras el ser humano estaba perdido, como dice la Escritura, en sus pecados, Cristo viene a esta tierra y Jehová carga en el Señor Jesucristo el pecado de todos nosotros. En el Edén el Señor dijo, si tú comes del árbol de la ciencia del bien y el mal, tú vas a morir. Y cuando aparece el pecado, alguien tenía que morir, que era Adán y Eva, hablando morir para nunca más volver. Pero la Escritura dice que había un plan de la salvación. Ante la fundación del mundo había un plan de salvación que si alguna persona hacía que se rebelara la humanidad acá en la tierra, que fue Satanás, había un plan de salvación que el Señor Jesucristo tenía que venir a morir por nosotros. El que el hombre muriera era justo, pero no era misericordioso. Dios al hombre quería darle una oportunidad. Por eso en la cruz se mezcla la misericordia con la justicia. Ahora vamos a ir al Evangelio de según San Mateo. Vamos a ir al Evangelio de según Mateo, capítulo 26, y vamos a ver algo bien interesante. La característica que habla acá la Escritura cuando el Señor Jesucristo iba caminando hacia el Calvario. En el Calvario, en el Gólgota, lo que lo estaba esperando era la crucifixión. Acá nos encontramos San Mateo capítulo 27 y el versículo 32 dice la Escritura, crucifixión y muerte del Señor Jesucristo. Lo vamos a leer en el nombre del Señor. Cuando salían, es decir, que cuando salían para crucificar al Señor Jesucristo, hallaron a un hombre de Cirineo que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. ¿Sabe usted que algo bien interesante? Que cuando antes que al Señor Jesucristo lo condenaran para la crucifixión, si ustedes se acuerdan, todos nosotros conocemos esa historia, se dejaba preso a una persona. Así que ahí se presentó ante el pueblo Barrabás y el Señor Jesucristo.
Y cuando Pilato dijo, ¿a quién quiere que los deje libre? ¿A Barrabás o a Jesús? La gente comenzó a gritar, a Barrabás. Entonces el Señor Jesucristo en esta ocasión no llevaba su cruz. Él llevaba la cruz de Barrabás. Él llevaba la cruz de la humanidad. Él llevaba mi cruz. Él llevaba tu cruz. Porque la muerte era a causa del pecado y el Señor Jesucristo jamás pecó. Así que esa cruz era de Barrabás, un hombre grande, un hombre fuerte. Al Señor Jesucristo le dieron muchos latigazos, perdió mucha sangre. La cruz era tan pesada que justo aparece Simón de Siriné para llevar la cruz que no era el Señor Jesucristo, sino que esta cruz era la cruz de la humanidad, era la cruz de Barrabás, era la cruz del pecado. Y obligaron a este hombre a llevar esa cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera, le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echaron suerte para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mismos mi vestido y sobre mi ropa echaron suerte. Aquí la escritura dice que cuando llegan a la cima, lo crucificaron. La palabra crucifixión en los tiempos de los romanos había sido hecha como un medio de tortura. ¿Para qué? Para que las personas, todos nosotros sabemos, hemos visto las películas, con clavos grandes le atravesaban sus manos y los clavaban al madero. Después le ponían sus tobillos y por los tobillos clavaban otro clavo que traspasaba los dos pies. Y la persona iba muriendo de a poco, y había una sola manera que la gente iba a bajar de la cruz, que era muerto. Era una tortura terrible, pero el Señor Jesucristo pasa esta tortura tan terrible que únicamente baja de la cruz muerto por amor hacia nosotros. Él en la cruz del Calvario, Él extiende sus manos hacia nosotros y nos dice que Él por amor muere en lugar de nosotros, por nuestros pecados. Por eso la Escritura dice, Jesucristo en el Evangelio de San Juan dijo, no hay mayor amor que este, que un amigo dé su vida por sus amigos. Esos pies que caminaron para entregar el Evangelio, esas manos que fueron muchas veces, tocaron al leproso, tocaron niños, tocaron enfermos, esas mismas manos ahora fueron crucificados y esos pies que caminaron fueron traspasados con terribles clavos. Era, mis queridos amigos y amigas, una muerte terrible. Y dice ahí el versículo 36, sentado le guardaban allí. Y pusieron sobre su cabeza una causa escrita, este Jesús, el Rey de los judíos. Sus enemigos, porque el Evangelio tiene enemigos. Todos los que creemos en Dios hay enemigos. Jesús también tenía su enemigo, que eran los escribas, los fariseos. Los más curiosos eran los religiosos. No tenían la palabra de Jesucristo. No tenían el poder del Señor Jesucristo. Tenían la escritura, pero como en una ocasión el Señor Jesucristo le dijo que ellos procedían del diablo, porque sus deseos del diablo querían hacer, porque ellos siempre querían matar al Señor Jesucristo. Así que, dice la escritura ahí, estos enemigos logran acusar al Señor Jesucristo que Él se está haciendo un rey, y lo acusan de esa manera para llevarlo a la crucifixión. Versículo 38 dice, entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo, en 3 días los edificarás, sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De alguna manera la gente, ahora que vieron al Señor Jesucristo crucificado, la gente se mofaba, se reía de él. La gente se cambia muy fácilmente, se cambia, como se dice aquí en Chile, la chaqueta. Imagínense cuántas personas, miles de personas seguían al Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo es crucificado, Él experimenta su cruz solo. Porque dice la profecía, heriré al pastor y las ovejas serán esparcidas. Por eso el Señor Jesucristo en la última cena le dice a sus discípulos, hoy día todos van a perder la confianza en mí, se van a escandalizar ustedes de mí. Y Jesucristo llega a la cruz, llega el momento que el Señor Jesucristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado?
Él siente eso en su corazón porque lo habla. Ahora, ¿por qué el Señor Jesucristo experimentó eso? Para poder comprender, después cuando Él fuera sumo sacerdote, como hoy día en los cielos, para comprender a aquellas personas que hoy día se sienten como hasta abandonados de Dios. Y había un ladrón a la derecha y a la izquierda. El Evangelio de San Lucas dice que uno de los ladrones le dice, si eres el Hijo de Dios, sálvate tú y sálvanos a nosotros. Pero el otro ladrón le dice, ni siquiera tú en tu misma muerte te arrepientes. Nosotros sí, merecemos, pero él nada ha hecho. Y aquí el ladrón le dice, Señor Jesús, cuando vengas, acuérdate de mí. Y Jesucristo le dice, verdaderamente te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Este es los dos caminos que nos vamos a encontrar nosotros acá en la tierra. Las personas que van a tener la posibilidad de aceptar al Señor Jesucristo y otros que van a tener la posibilidad de rechazarlo. Pero ahí donde cada uno de nosotros elige cuál es el camino que va a seguir. Versículo 41 dice, de esta manera también los principales sacerdotes se burlaban, los escribas, los fariseos, los ancianos decían, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, que le libre ahora, si realmente él ha dicho, soy hijo de Dios. Y lo injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Mis queridos amigos, de alguna manera hasta la naturaleza se avergonzaba de lo que estaban haciendo los hombres ahí, mofándose del Señor Jesucristo. Hoy día las cosas no han cambiado. ¿Cuánto hoy día hay tanta gente que se burla de las cosas de Dios? Se burla de la palabra de Dios. Tienen miles de razones para decir Dios no existe. Pero ahí las tinieblas rodean a estos hombres, como hoy día hay muchas tinieblas que hoy día rodean a las personas. Y cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, la sabactani. Esto quiere decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para que el Señor Jesucristo pudiera morir, el Padre tenía que separarse de él, para que él muriera como hombre. Pero el Señor Jesucristo jamás murió su divinidad. Él murió la parte terrenal, porque él mismo dijo, destruyan este templo y yo lo levantaré al tercer día. Cuando habló del templo, estaba hablando de su propio cuerpo. Y algunos de los que estaban allí decían, al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante, dice, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó con vinagre, poniéndola en una caña, le dio de beber. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Jesús muere. Mis queridos amigos, vivimos un mundo donde quizás la gente, la humanidad en general, se ha ido alejando de Dios poco a poco. Pero sí el Señor Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo que cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe en la tierra y la va a ver. En un grupo, un grupo que le va a levantar sus manos a los cielos, va a decir, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. En este Viernes Santo, que el Señor los bendiga a cada uno de nosotros y podamos reflexionar en la cruz del Señor Jesucristo. Que Cristo carga en Él el pecado de todos nosotros. Que el Señor los bendiga. Y para despedir este tema, mis queridos amigos, vamos a hacer una oración. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, queremos hacer una oración para que podamos atesorar en nuestro corazón lo que el Señor Jesucristo hizo hace 2000 años atrás, que como Él dijo, que Él no vino a condenar al mundo, sino que vino para que el mundo fuera salvado mediante Él. Que tú puedas bendecir a los hermanos que hoy día escuchan este canal, que dejemos un espacio, unos minutitos para cada semana quizás escuchar un tema. Que tú los bendigas a ellos, Señor, y que este Viernes Santo, este fin de semana, podamos hacer reflexiones espirituales y nos podamos acordar de ti. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.